Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan a través de estos medios. Hoy martes, desde aquí, desde el Centro de Discipulado Mundial en Humacao, una iglesia con propósito, una iglesia del reino de Dios. En esta charla que estaremos realizando durante varios martes, se trata de una miniserie que hemos preparado, la cual hemos titulado Visionarios. Hoy estaremos realizando solamente una introducción para no cargar el asunto y ir poco a poco aprendiendo y dándole significado a lo que vamos a estar trayendo, que es la visión de Dios, desde 4 puntos que vamos a estar observando en algún momento. Así que hemos preparado esta miniserie titulada Visionarios, cuyo objetivo es visibilizar por medio del conocimiento espiritual la importancia de tener una visión claramente definida, significada y fructífera para la iglesia de Cristo. Debemos saber que Dios es un ser visionario y que solamente los creyentes que portan su visión, no nuestra visión personal, sino su visión, son capaces de vivir, impulsar y establecer el reino de Dios aquí en la tierra según Él lo ha estipulado. Son los líderes visionarios, inspiradores, apasionados, creativos y determinados, los que logran establecer el reino de Dios aquí en la tierra, con todos sus principios, sus fundamentos y los valores espirituales que esto representa. Así que durante estos talleres, durante esta miniserie llamada Visionario, estaremos abordando en ella 4 conceptos espirituales, utilizando como base la Santa Biblia, que nos muestra en sus escritos las intenciones, deseos y voluntad principal y más relevante del Dios verdadero. Estos son los 4 conceptos que vamos a explorar, que vamos a investigar, que vamos a profundizar, que vamos a tratar de darle un significado más amplio del que tenemos, porque muchas veces estamos en un lugar, en una iglesia, y conocemos alguna visión, pero no somos parte de la visión. Y Dios quiere que seamos parte de la visión, que carguemos con esa visión. ¿Cuál visión? La que Él ha establecido. Estos son los 4 conceptos que vamos a estar abordando durante varios martes en la noche. Número 1, la visión de Dios desde la eternidad. Ahorita más adelante vamos a profundizar un poquito más en esto, de qué es lo que se trata. Número 1, la visión de Dios desde la eternidad. Número 2, la visión de Dios desde el Antiguo Testamento. Número 3, la visión de Dios en el Nuevo Testamento. Y número 4, la visión de Dios en el presente testamento. Estamos hablando aquí, aunque son 4 conceptos, estamos hablando aquí de una sola visión que nació en la eternidad y se comienza a revelar y establecer progresivamente desde Génesis hasta Apocalipsis, y la cual hoy continúa viva dentro de cada uno de nosotros, de aquellos que lo han entendido así. Así que cuando leo la escritura puedo observar algo importante. Escuche bien. Cuando Jesús comienza su ministerio a escoger sus discípulos, lo primero que les da es una visión. Mire lo que le dice Jesús. Vengan, que haré de ustedes pescadores de hombres. Piense bien a qué se refería Jesús cuando les dice esta expresión. Haré de ustedes pescadores de hombres. Obviamente, esta expresión
está relacionada con el plan redentor diseñado desde la eternidad. Mire lo que nos muestra la Escritura con respecto a la importancia de tener una visión clara. Una visión clara. Dice la misma palabra en Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Ya estamos viendo cómo la visión de Dios juega un papel importante dentro de este reino que Él desea establecer. Y dice en Primera de Samuel también, capítulo 3, versículo 1, esto es en la versión Biblia Las Américas, dice que la palabra del Señor escaseaba y no había visión. ¡Wow! La misma palabra, la misma escritura nos muestra la importancia de tener una visión claramente definida. De no tenerla, según expresan los versículos que leímos, nos desenfrenamos, o sea, tomamos otros caminos incorrectos, obviamente no conforme a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿cuál es la situación actual de muchas personas hoy día? De creyentes y de no creyentes. Muchas personas de todas las clases sociales, culturas, edades y aún religiosas dentro de las cuatro paredes de la iglesia están buscándole sentido a la vida en este tiempo, precisamente porque no hay una visión clara de por qué debemos hacer las cosas y de cómo debemos hacerlas. Por lo tanto, la visión no debe estar solamente puesta en un pergamino, en una pared, sino dentro de cada uno de nosotros. Esa visión debe estar claramente establecida. Básicamente, hoy día la gente está experimentando a nivel interno un vacío existencial capaz de generar una sensación muy desagradable. Esto lo escuchamos en muchas personas que están llegando al Señor cuando expresan: yo sentí un vacío, hacía de todo, tenía de todo, pero me faltaba algo y encontré a Dios. Y encontré a Dios. Y hay mucha necesidad en este tiempo. Obviamente, este sentido de vacío está produciendo en ellos una crisis profunda, como secuela del desconocimiento de su origen y del propósito de Dios para cada uno de ellos. En otras palabras, la incertidumbre dentro del ser humano está llegando a niveles insospechosos, peligrosos ante la falta de información relevante, transformacional y carente de propósito. Como creyentes debemos tener una visión claramente definida de quiénes somos y de para qué estamos aquí en esta tierra, para poder transmitirle a aquellos que están viviendo un vacío existencial que hay oportunidad de llenarlo, de que sean inundados de la presencia de Dios con todos los beneficios que trae esta vida espiritual. No podemos negar que hemos nacido con la necesidad de saber. Desde pequeños los niños preguntan: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nacimos con esa necesidad de saber por qué hacemos las cosas. Nacimos con la necesidad de saber cómo hacemos las cosas, para qué las hacemos. Y todas estas preguntas obviamente nos muestran la importancia de tener una visión claramente definida que pueda dirigirnos con propósito en la vida. Claro, la carencia de sentido de propósito que observamos en muchas personas es el efecto de la falta de significado que el ser humano le da a lo que le rodea, dado que no ha encontrado la respuesta a esa búsqueda.
buscan, buscan y buscan, pero ese sentido de vacío no puede ser lleno con métodos tradicionales, entre otras cosas que andamos buscando para tratar de llenar ese vacío. Hay varias razones por las cuales alguien podría sentir que le falta sentido de propósito a su vida. Por ejemplo, puede ser debido a la falta de metas claras, la ausencia de actividades que le apasionen, la falta de conexión con sus valores personales. También puede ser el resultado de circunstancias externas como la falta de oportunidades, presiones sociales o expectativas poco realistas. Todo esto que acabo de mencionar habla de la importancia de tener una visión de vida y que podemos encontrar en ella el Dios que nos creó, el cual cubre todas esas interrogantes que cargamos. Todas esas interrogantes pueden ser satisfechas cuando encontramos al Dios que nos creó con propósito, con una visión claramente definida. Esto nos dice de Dios que Dios no inventa, que no está preocupado, que no sabe qué hacer con respecto a ciertos asuntos. No, Dios sabe lo que quiere, cómo lo quiere, dónde lo quiere, con quién lo quiere. Dios tiene todas esas preguntas resueltas desde la eternidad y nosotros somos parte de eso. Verdaderamente, para encontrarle sentido a la vida, debemos encontrarle propósito a nuestra propia existencia. Voy a decir esto de nuevo. Verdaderamente, para encontrarle sentido a la vida. Y esto es importante porque dentro de la iglesia hay personas todavía buscándole sentido a su propia vida. Y debemos encontrarle propósito a nuestra vida y a nuestra propia existencia. Y si estamos en el Señor, hay algo todavía que no hemos comprendido a cabalidad. Y puede ser que no tengamos una visión claramente definida de lo que Dios desea para Él, para sus asuntos y para cada uno de nosotros. En otras palabras, en esencia se trata de vivir de una manera intencional y consciente. De una manera intencional y consciente, orientando nuestras acciones y decisiones hacia lo que consideramos valioso y significativo. Cuando tenemos una visión claramente definida, en esencia se trata de vivir de una manera intencional y consciente, orientando nuestras acciones y decisiones hacia algo que consideramos valioso y significativo. Y esto es cada día, querido hermano, cada día, cada mañana levantarnos en el propósito de Dios, saber que Dios no anda perdido, que Dios está presente, que cada día, a bien de todas las situaciones difíciles que podamos estar viviendo, Dios tiene un propósito para nuestras vidas, para tu vida. Búscale significado a lo que está ocurriendo, porque esa escuela que estás pasando difícil, vas a aprender cosas que no has aprendido con métodos tradicionales educativos. Escucha bien, todo esto lo vamos a encontrar en Dios y no siendo dirigido por el mundo y sus afanes. Hay una realidad que estamos viviendo hoy día. Los tiempos han estado cambiando, pero debemos saber que aunque Dios no cambia, como tampoco cambian sus principios, sí podemos cambiar algunas formas de ver, decir y hacer las cosas. Sí podemos cambiar algunas cosas. Algunas cosas funcionaron en un tiempo, pero hoy día no funcionan. Las generaciones están cambiando. Hay muchos estímulos, hay muchas ofertas,
Hay mucho llamado a entretenimientos que están alejando a Dios de los asuntos que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Haciendo que, bueno, para poder cambiar nuestra forma de ver, decir y hacer las cosas, debemos comenzar primeramente cambiar la forma en que estamos pensando. La forma en que estamos pensando sobre Dios, pensando sobre sus asuntos y pensando cosas con relación a nosotros. Pregunto, ¿te ves dentro del propósito de Dios? Porque Dios te ve dentro de su propósito. Dios te ve dentro de su propósito. ¿Por qué? Porque los tiempos que estamos viviendo, obviamente, debemos verlo como una oportunidad para ver, decir y hacer lo que Dios espera de nosotros. Por lo tanto, es una buena oportunidad. Escucha bien, es una buena oportunidad porque en una temporada de tantos estímulos que recibe la gente, están buscando desesperadamente cómo llenar esa sensación de vacío interior que perciben de sí mismos y que no pueden llenar con vanidades ilusorias. Cada mañana levántate y dile al Señor, Señor, que hoy yo pueda ver lo que tú ves, que hoy yo pueda escuchar lo que tú escuchas, que hoy yo pueda hacer lo que tú haces, hablar lo que tú hablas, percibir como tú percibes, hacer lo que tú haces, tener lo que tú tienes, buscar lo que tú buscas. De eso se trata, vivir en el propósito de Dios, obviamente dirigido por la visión principal de Dios, que su máximo deseo es que la gente no se pierda. Que la gente no se pierda. Definitivamente hay una generación emergente que no alcanzaremos en este tiempo con métodos tradicionales. ¿Qué quieren ver? Esta generación está sedienta de ver y escuchar gente que tenga una verdad genuina, que transforme, que no sea superficial ni artificial, porque eso es lo que estamos viendo constantemente en muchas redes, en muchos medios. Artificialidad, superficialidad que no llevan a la persona a una transformación, lo cual representa que ese vacío continúa ahí sin resultado de poder ser lleno con estas ofertas. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos evaluarnos como hijos de Dios. Y si tú no le sirves al Señor, también haz una evaluación de ti mismo, porque hay oportunidad para ti también. Posiblemente estás viviendo o sintiendo ese vacío que estamos explicando y tienes cosas y te sobran las cosas y no tienes necesidad de nada material. Sin embargo, ese vacío está permanentemente ahí. Y cuando llegas a tu casa por la noche, luego de hacer tantas actividades, entre tantos afanes, te preguntas, ¿de qué valió la pena? Me siento vacío, siento que hay una necesidad, siento que me falta algo. Pues tengo que decirte que lo que tú necesitas se llama Jesús. Se llama Jesús. Así que como hijos de Dios también, usted y yo debemos evaluarnos. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Y cómo hacemos las cosas? Es importante saber por qué hacemos las cosas. Y eso habla de una visión, de la visión de Dios. La visión de Dios nos muestra claramente por qué debemos hacer las cosas, porque somos parte de ellas. Y obviamente, cómo hacemos las cosas tiene que ver con la misión de Dios. La visión de Dios nos dice qué debemos hacer y la misión de Dios
nos dice cómo lo debemos hacer. Estamos bien dirigidos por Dios. No hay espacio para la incertidumbre o para la duda, pues en Dios sabemos hacia dónde nos dirigimos y sabemos cómo lo podemos lograr, porque la misión, nuestra misión, es el modelo de Jesús. Nuestra visión es que la gente se salve, que la gente se sane y que ese salga a buscar a otro. Lo que llamamos S3, que aprendí con el apóstol Carlos Cintrón, a quien honramos aquí. Así que esta introspección es necesaria para identificar si estamos haciendo las cosas que nuestro Padre espera de nosotros según su visión eterna. Lo que yo estoy haciendo, ¿Dios quiere que lo haga? Mire que esto es, a veces pensamos, por decir algo, ¿no? Que cuando se le hablan a una persona del ministerio, piensan en pastorado. No, hay tantas oportunidades dentro del reino de Dios para trabajar en algún asunto, con algún asunto referente a todo el trabajo que hay en la iglesia. Hay mucho empleo, hay mucha dirección. Lo vemos en el modelo de Jesús. Jesús necesitó a sus discípulos, pero también necesitó otros discípulos que no eran muy mencionados. Por ejemplo, José de Arimatea. La Biblia dice que era un hombre rico y que era un hombre discípulo de Jesús. Y obviamente podemos ver que este hombre rico, que este hombre que era discípulo de Jesús, era el que tenía el derecho prácticamente por tener una posición social alta de dirigirse al gobernador para pedir el cuerpo de Jesús y poderlo sepultar en una tumba nueva que él mismo había donado para que pusieran su cuerpo. Propósito. Vemos también a un Nicodemo, que era fariseo y va de noche a ver a Jesús. Jesús lo atiende. Y vemos también que fue el que acompañó a José de Arimatea en ese proceso de pedir el cuerpo. Entonces, no veamos el propósito de Dios como algo específico, sino que Dios te va a utilizar según las capacidades que tú tienes y va a aumentar otras y te va a añadir otras capacidades. ¿Qué dirección vamos a tomar en estos talleres? En estos talleres o miniseries, como le llamo, que hemos desarrollado y llamado Visionario, es con el propósito de reenfocarnos como iglesia en cuanto a la visión de Dios para nuestras vidas. Para nuestras vidas. El pueblo perece por falta de visión. Y la palabra del Señor escaseaba y no había visión. Creo que la iglesia debe retomar la visión de Dios, que viene establecida desde la eternidad. Dios no tiene muchas visiones, Dios tiene una sola visión. Procurar que la gente se salve, que la gente se sane y salga a buscar a otro. Establecer su reino aquí en la tierra, conectarse con aquellos que perdió en el Edén, que se desconectaron de él en el Edén. Dios ha hecho todo y más que suficiente, ha puesto todos los recursos más valiosos. Él mismo venir a esta tierra para ofrendarse, para ser el medio, el camino por el cual a través de él podemos tener acceso nuevamente al Padre. La visión principal de una iglesia no puede ser hacer un templo. No estamos en contra de eso. Dios lo añadirá los recursos que sean necesarios. Y uso ese como ejemplo. La misión principal de la iglesia, y hablo del cuerpo orgánico, no de una estructura física, es conectar con la gente.
con aquellos marginados, con aquellos que aún están pecando, con aquellos que están enfermos, con aquellos que tienen necesidades. Esa es la función principal de la iglesia y eso te da un sentido de propósito alto que traerá gozo y felicidad por lo que hace si no lo has experimentado. Así que, en resumen, vamos a estar viendo en los próximos martes episodio 1, la visión de Dios desde la eternidad. Episodio 2, la visión de Dios desde el Antiguo Testamento. Episodio 3, la visión de Dios desde el Nuevo Testamento. Episodio 4, la visión de Dios en el presente testamento. Porque la visión de Dios no terminó en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. La visión de Dios continúa vigente, presente en el día de hoy. Voy a dar un breve resumen de cada una de estas y de qué es lo que se trata. La visión de Dios desde la eternidad tiene que ver con sus asuntos de naturaleza espiritual que Él planificó desde antes de la creación, desde antes de que nada existiera, que no hubiera tierra, que no hubiera cielo, que no hubiera animales. Antes de que nada existiera, antes de la creación, Dios tenía una visión claramente definida. Dice la Escritura, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Está diciendo aquí que lo que Dios ha hecho no habla de lo que Él había pensado. Eso está en Romanos 1:20. Número 2, la visión de Dios en el Antiguo Testamento tiene que ver con el comienzo de la creación. Estamos hablando desde Génesis hasta Malaquías. La visión de Dios en el Antiguo Testamento tiene que ver con el comienzo de la creación a través de humanos, el establecimiento de una nación, sombras, tipos, anuncios proféticos, pactos y leyes. Y todo esto con el propósito de preparar el camino para el nacimiento del plan visionario de Dios, su propio Hijo, aquí en la tierra. La Escritura dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 3. Y la visión en el Nuevo Testamento, número 3, la visión en el Nuevo Testamento que cubre desde Mateo hasta Apocalipsis, tiene que ver con la concepción, nacimiento, crecimiento, muerte y resurrección del visionario Hijo de Dios. Tiene que ver con profecías cumplidas, discípulos escogidos, educación espiritual y transformación de esto, entre otros, incluyendo el fin de los tiempos. La Escritura dice que aquel verbo fue hecho carne, o sea, aquel plan visionario desde la eternidad de Dios, desde allá el verbo sabía que se iba a hacer carne, que se iba a hacer biología. Dice Juan 1:14 que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora bien, la visión de Dios en el presente testamento, o sea, en el tiempo presente, tiene que ver con la continuidad, seguimiento y compromiso de preservar el plan universal establecido desde la eternidad por el Dios visionario a través de nosotros, usted y yo. Usted y yo. Por lo tanto, la Escritura dice, mas vosotros
soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes. Anunciar las virtudes, hay que hablar. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, o sea, que nos salvó, a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo. ¿Qué podemos decir? Que esta visión intencionada de Dios fue y será fundamentada y motivada por un amor alto, ancho y profundo que no ha cambiado. Tú eres amado por Dios. Yo no sé si tú ves recursos en ti para cumplir con lo que Dios espera. Yo sí sé que Dios sabe que tú los tienes. Descúbrelos. Descubre esa pasión que hay en ti, quizás escondida. Te va a dar dirección. La visión te va a dar dirección. Te va a dar pasión. Te va a motivar a hacer lo que Dios espera de ti. Así que esa visión intencionada de Dios, que fue y será fundamentada y motivada por un amor alto, ancho y profundo, que no ha cambiado ni cambiará para nada, es real. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mire cómo la visión eterna de Dios, ¿sobre qué estaba fundamentada? La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a usted y a mí. A usted que aún no le sirve al Señor y a usted que también le sirve al Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Mire qué interesante. Dios envió a su Hijo al mundo. O sea, Jesús salió. ¿Ve la visión de Dios? Salió. ¿A qué salió Jesús? A salvar y a sanar. Esa es nuestra visión. Salvar, sanar y salir. Eso fue lo que hizo Jesús. Salió a salvar y a sanar, enviado por su Padre. Y luego Jesús les dice a sus discípulos, como el Padre me envió, yo los envío. Y Jesús los envía a ganar almas, a trabajar en el negocio espiritual de salvar almas, de que sean sanados y que le enseñen a otros a salir a buscar a los demás. En esta miniserie Visionario cambiará la forma en que quizás has estado percibiendo este evangelio del reino. En esta miniserie Visionarios experimentarás más la vida abundante que Jesús prometió conforme vayas practicando los principios que aprenderás en esta serie. En esta miniserie Visionario cambiarás tu naturaleza humana de ser demandante a ser ofertante. En esta miniserie Visionario te convertirás en el milagro que otro necesita, lo cual hará que milagros lleguen a tu vida y a tu familia. Porque cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. En esta miniserie Visionario pasarás de conocer que Dios tiene propósitos contigo a ser transformado viviendo en el propósito de Dios cada día. Y finalmente, esta miniserie, esta intro que hemos dado hoy prácticamente continuará
el próximo martes con el episodio número 1, donde abundaremos más utilizando los escritos, los documentos bíblicos. Ese episodio 1 que hablaremos el próximo martes se titula La visión de Dios desde la eternidad. Así que Dios te bendiga, que pases buenas noches, que tengas un sueño reparador y bendigo tu familia con paz, salud, gozo, prosperidad, sabiduría y justicia en todo aquello que sea necesario. Aquí desde el Centro de Discipulado Mundial en Humacao. Bendiciones.